pues, hermanos, continuamos con nuestra serie. ¿Saben qué? Durante siglos, durante mucho tiempo, los seres humanos convivieron con bacterias, virus y microorganismos. ¿Y saben qué? No se daban cuenta que existían. Estaban allí, actuaban, no se enfermaban, pero eran invisibles a nuestro ojo. Durante siglos pasó eso. ¿Pero era porque eran invisibles? ¿Eran porque eran intangibles? No, era porque nuestro ojo no estaba preparado para poder verles. Pero todo esto cambió en el siglo XVII cuando un hombre perfeccionó el telescopio y ese hombre se llamaba Anthony van Leeuwenhoek. ¿Y saben qué ocurrió? En una sola gota de agua, múltiples microorganismos, un mundo se abrió a nuestros ojos. A partir del siglo XVII empezamos a descubrir las bacterias, los virus que tanto queremos. La realidad no había cambiado. No, lo que había cambiado era nuestra capacidad de ver, porque ahora teníamos el instrumento adecuado para ver ese mundo. Y algo similar ocurrió en el siglo I cuando nuestro Señor Jesucristo se presentó en la escena de Israel diciendo: bienaventurados, el reino de los cielos ha llegado. Y lo que me impresiona de esto es que no todos lograban ver que el reino de los cielos se había presentado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Muchos se acercaban a Él, estaban a cortos metros de Él, pero se acercaban por curiosidad, se acercaban en busca de milagros, se acercaban inclusive para tenderle trampa y poder asesinarle. Ellos estaban viendo el reino de los cielos ahí, pero les era invisible. Y no porque no tuvieran la capacidad de ver, no porque no tuvieran ojos físicos. ¿Saben por qué? Porque sus ojos espirituales estaban cerrados. El reino de los cielos para muchos era invisible, era real, pero no podían verle. Pero un puñado de personas eran bienaventurados. ¿Saben por qué? Porque el Señor había purificado sus corazones para poder ver el reino de los cielos. Para poder ver el reino de los cielos. Vieron en este humilde nazareno la llegada del Rey, del Mesías. Vieron el reino de los cielos presente. Hermanos, ¿cuál es la exhortación principal de este sermón? Bienaventurados todos aquellos cuyos corazones han sido purificados por Dios. Bienaventurados todos aquellos cuyos corazones fueron purificados para ver el reino de los cielos presente hoy en día. Y el título del sermón es Purificados para ver al Rey. Purificados para ver al Rey. Y los niños, aparte de estar escribiendo el versículo 8, van a estar dibujando un corazón de carne latiendo ahí. No sé cómo lo van a hacer, pero ahí lo van a tener que ingeniárselas y van a presentar sus dibujos al final del culto. Y vamos a revisar este sermón en 3 encabezados. Vamos a estar viendo nuestro primer encabezado, un corazón impuro. El segundo encabezado, un corazón purificado. Y el tercer encabezado, un Dios finalmente visto. Un Dios que era invisible para nosotros, pero que un día pudimos ver. Es maravilloso. ¿Quién está preparado para estar hoy meditando en este sermón? Amén. Todos concentrados. Hermanos, con nuestro primer encabezado vamos entonces. Un corazón impuro. Seguramente cuando usted lee esta bienaventuranza, lo primero que le surge como pregunta es: ¿a qué se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo con corazón? ¿Saben? ¿A qué se estaba refiriendo cuando nuestro Señor dijo corazón? Fíjense que el concepto bíblico de corazón es absolutamente diferente al de nosotros. ¿Por qué? Porque el concepto bíblico del corazón no tan solo tiene que ver con los sentimientos y las emociones, sino que tiene que ver con la sede de nuestra voluntad, ahí donde tomamos las decisiones.
Y también tiene que ver con la sede de la razón del hombre, donde emergen nuestros pensamientos. Por lo tanto, cuando la Biblia habla de corazón, está hablando de la sede de las emociones, los sentimientos y la voluntad, los pensamientos. Está hablando de todo el centro organizacional del hombre, de la personalidad completa de un ser. Y usted dice, oye, qué interesante lo que estás diciendo, pero ¿qué importancia tiene? Esto es absolutamente importante. ¿Saben por qué? Porque las Escrituras señalan que solo una persona de corazón puro puede tener comunión con Dios. ¡Wow! ¿De verdad? Sí, las Escrituras señalan que solo las personas cuyo corazón es puro, es limpio, pueden tener comunión con Dios. Y eso es lo que leyó nuestro hermano José en el Salmo 24. Leámoslo nuevamente, versículo 3. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? Versículo 4. Los de manos limpias, aquellos que no han pecado. Y los de corazón puro, el que no alza su alma a la falsedad. Algunas versiones dicen el que no está en herejía o el que no se ha ido a ídolos, ni ha jurado con engaño. Manos limpias, corazón puro, el que no tiene ídolos, en el cual no hay engaño. Ese es aquel que tiene comunión con Dios. Hermanos, los de corazón puro son aquellos que se acercan a Dios con una fe sincera. Esos son los de corazón puro. Son aquellos que se acercan a Dios con una devoción genuina. Son aquellos que se acercan a Dios sin dobleces, sin doble intenciones. Son aquellos que no tienen caretas. Hermanos, los de corazón puro son aquellos que no se acercan a Dios por conveniencia, buscando algo, buscando una bendición, sino que se acercan a Dios porque quieren amarle, tienen una devoción por Él. Son aquellos que se acercan a Dios porque se deleitan en obedecerle. Esos son los de corazón puro. Son aquellos que no tienen caretas. Son aquellos que no tienen una fachada de religiosidad. Claro que por fuera parecen muy religiosos, pero por dentro, en su corazón está impuro. Son aquellos que son en público, así como también lo son en privado. Esos son los de corazón puro. Esos solo pueden tener comunión con Dios. ¿Amén? Pero seguramente usted está diciendo, ¿puede un hombre tener un corazón puro? ¿Puede un hombre hacer así como lo estás describiendo? ¿Puede un hombre lograr tener un corazón limpio y comunión con Dios? La respuesta, hermanos, es no. No hay ningún hombre que tenga un corazón puro. Ninguno. Todos hemos heredado el pecado de Adán. Y como hemos heredado una naturaleza pecaminosa, ¿saben qué nos gusta? Nos gusta pecar. El pecado, hermano, no es algo que hacemos, es algo que somos. Somos pecadores. Somos pecadores y por eso pecamos. El pecado no es una conducta, es el estado del corazón. ¿Qué estoy diciendo con todo esto, hermanos? Estoy diciendo que el corazón del hombre de forma natural es corrupto, sucio. Y seguramente alguien puede decir, oye, quizás estás exagerando, la verdad, ¿o no? ¿Estás exagerando un poquito? Hermanos, esto es lo que nuestro Señor Jesucristo dice. Él da un diagnóstico del corazón del hombre en Marcos 7. ¿Recuerdan Marcos 7? El contexto, se acercan los escribas y los fariseos preguntándole al Señor ¿por qué sus discípulos no se lavan las manos antes de comer?
porque ellos creían que tenían que lavar sus manos antes de comer para no quedar impuros. Y el Señor Jesús les dice lo siguiente: no hay nada fuera del hombre que al entrar en el hombre pueda contaminarle, sino lo que sale del hombre, eso le contamina. Los fariseos, siguiendo la ley rabínica, se creían puros y no se podían contaminar ingiriendo alimentos sucios. Pero el Señor con esto le está diciendo: no hay nada que entre al cuerpo que le pueda contaminar, es lo que sale. Y sus discípulos, un poco confundidos, le preguntan al Señor en privado más sobre este tema y el Señor extiende la explicación. Y cuando extiende la explicación, hermanos, esto se vuelve difícil. Miren, el Señor dice: ¿no comprendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago y luego se elimina. Pero fíjense lo que dice más adelante, versículo 20, Marcos 7, versículo 20. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre. Lo que sale. Porque de dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor aquí? Hermanos, que nuestro corazón es una fábrica de pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Lo que dice aquí el Señor es demoledor. Demoledor. Él le está diciendo a los fariseos y a sus discípulos: mira, lo que comas, lo que toques no te va a dejar impuro. Tú ya eres impuro. Tu corazón produce pecado. Y con más ritos de purificación, más ceremonias, esta situación no va a mejorar. Vas a continuar estando igual. Eso es lo que dice el Señor. El Señor le está diciendo: ustedes necesitan ser purificados por Dios. Aquí, hermanos, el diagnóstico que hace el Señor de nuestro corazón es demoledor. Imagínense la impresión que tuvieron los fariseos al escuchar esto. ¿Se imaginan? Personas que se creían puras y que no se podían quedar impuros. Imagínense. ¡Wow! Tremenda impresión. Estos hombres que se creían perfectos. El Señor le está diciendo: mira, por más fachada de religiosidad que tú tengas, necesitas ser purificado. Necesitas ser transformado. Necesitas entender que necesitas de Cristo. Por eso los fariseos odiaban a Jesús. Porque Jesús le está diciendo: mira, ¿ustedes te creen perfectos? No, necesitas ser purificado. Por supuesto que lo odiaban. Y haciendo un paréntesis, por supuesto que todo el mundo odia a Cristo. No odia a Buda. No odia al Dalai Lama. ¿Por qué? Porque Buda y Dalai Lama, ¿qué les dice a las personas? Tú eres perfecto, solamente necesitas mejorar. ¿Qué te dice Cristo? Tú eres imperfecto y necesitas de mí. Por eso el mundo odia a Cristo y no odia a Buda. Cierro paréntesis. Y muchas personas, hermanos, creen que el hombre es bueno. Pero el hombre no es bueno, hermanos. El corazón del hombre está totalmente corrompido por el pecado. Y nuevamente alguna persona me puede decir: oye, ¿no estás exagerando? Pero eso es lo que dicen las Escrituras, no lo digo yo, es lo que dice el Señor a través de su palabra. El corazón del hombre está formado por sus sentimientos, pensamientos y voluntad, y todo eso está corrompido por el pecado. El Señor dice en Marcos 7 que sale del corazón malos pensamientos, o salen cosas buenas del corazón. Malos pensamientos. Pablo le dice a los Efesios, capítulo 2, versículo 3,
nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Vivíamos cómo? En las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Tus emociones, tus sentimientos giraban en torno a satisfacer los deseos de la carne. Segunda de Timoteo 2:16. Esto es demoledor. Pablo le dice a Timoteo: escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Las personas de afuera, aquellas que no son cristianos, creen que tienen un libre albedrío, que pueden decidir hacer aquello o esto otro. ¿Saben qué? Lo que está diciendo Pablo, lo que está diciendo Dios, es que la voluntad de ellos está enlazada a la voluntad de Satanás, que solamente pueden hacer la voluntad de Satanás, son meros títeres de Satanás. Su voluntad está corrupta. Segunda de Corintios 4:4 dice: los cuales el Dios de este mundo, ¿quién es el Dios de este mundo? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo. Ha cegado el entendimiento. Segunda de Corintios 4:4. Ha cegado el entendimiento. Emociones, voluntad, pensamientos totalmente corrompidas por el pecado, totalmente guiados por Satanás. Y usted dice, ¿cuál es el problema de eso? Hermanos, el problema de eso es que todos nosotros nacemos en esta condición, todos, sin excepción. Por favor, no te engañes. El mundo te va a decir, mira, el hombre es bueno, nace en un estado de inocencia. ¿Ves mi pequeño? Es bueno mi pequeño. Solamente con el paso del tiempo se va corrompiendo. Eso es una mentira. Eso es una mentira. El corazón del hombre nace totalmente corrompido por el pecado. ¿Y sabes qué? Esto explica por qué el hombre natural no quiere acercarse a Dios. No quiere obedecer a Dios. No busca naturalmente a Dios. Ninguna persona en el mundo va a tener una tendencia de buscar a Dios, porque le fascina más pecar que hacer la voluntad de un Dios santo. Es por eso. Y de hecho me atrevo a decir que esas personas que no están en Cristo no es que sean indiferentes a Dios, odian a Dios, lo odian, lo aborrecen, porque su corazón está totalmente envanecido con pecado. Y claro, hay algunas personas que nosotros encontramos que son religiosas, que tienen religiones, que dicen, yo creo en Dios. Pero claro, no creen en el Dios de la Biblia. Ellos se han hecho un Dios a su propia manera. ¿No es así? Un Dios a su propia manera, un Dios que no juzga el pecado, un Dios que no requiere arrepentimiento, un Dios que no requiere santidad, un Dios que no les va a juzgar, claro, un Dios, una especie de una energía cósmica que no tiene personalidad. Por supuesto, qué conveniente. Un Dios que nos llama al arrepentimiento, un Dios que nos llama a la obediencia, qué conveniente. Pero no es así, son meros ídolos. Esas personas que creen creer en un Dios tienen un ídolo. Ese ídolo no demanda cambios, no demanda pureza, pero tampoco les puede salvar. Tampoco les puede salvar. Pero ¿saben qué es lo más que me preocupa? Están esas personas que son religiosas, que logran conocer aspectos de Dios, pero que no se acercan a Él de una forma genuina, con un amor sincero. Son como los fariseos en el tiempo de Jesús, son religiosos, que no tienen una devoción, un amor, una gratitud sincera por Dios. Su religiosidad es una mera apariencia. Ellos se acercan a Dios por conveniencia. Su fe está basada en ritos, en ceremonias.
en leyes. Es una expresión externa de la religión, pero internamente, en su corazón, ellos no adoran a Dios. Conocen a Dios, pero no le adoran. Hermanos, debemos reconocer que el hombre natural puede tener una tendencia a ser religioso, por supuesto, pero en su corazón permanece impureza, permanece gobernando el pecado. Fíjense lo que el Señor dice de estas personas en Isaías 29:13. Esto es triste, hermanos. Isaías 29:13 dice: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les fue enseñado. Ellos dicen por fuera: oh Dios, te alabo, te bendigo, pero por dentro, en su corazón, hay solo falsedad. Su religiosidad no es más que una fachada. Estas personas, nuestro Señor Jesucristo les llamó hipócritas, hombres y mujeres que fingían un papel, actores, fingían tener devoción por Dios, pero esa devoción era solo una fachada. ¿Saben por qué? Porque se amaban más a sí mismos, antes que a Dios. Buscan su propia exaltación frente a la exaltación de Dios. Y pueden estar haciendo cosas totalmente religiosas y piadosas por fuera, pero por dentro son corruptos. ¿Saben cómo se les conoce a estas personas? ¿Saben? Porque son los cristianos de día domingo. Son los cristianos que llegan al culto, que adoran, que oran, que leen las escrituras, que cantan himnos, salmos, cánticos espirituales, que comparten con la congregación, pero después, en sus trabajos, en sus casas, en la intimidad y en la soledad de su hogar, lo que realmente controla sus corazones es su amor propio, es su pecado, y ahí salen todo lo que es. Claro, por fuera, piadosos, pero en su corazón totalmente corruptos. De su boca, ¿qué salen? Avaricia, adulterio, homicidio, sensualidad, envidia. ¿Saben por qué? Porque de eso está lleno su corazón. De eso está lleno su corazón. Hoy, hermanos, debemos preguntarnos, todos nosotros, ¿soy un cristiano de día domingo? ¿Realmente soy un cristiano que mi cristianismo o mi fe se expresa en el día domingo, pero de lunes a sábado soy una persona totalmente diferente? Es necesario que nos preguntemos esto. Voy a la iglesia a cantar, a adorar, pero después, cuando nadie me ve, doy rienda suelta a mi pecado. Porque si tú eres así, es que realmente no has rendido tu corazón al Señor Jesucristo como Señor y como Salvador. Verdaderamente, hermanos, debemos preguntarnos, ¿soy un cristiano de día domingo? ¿Soy un cristiano que obedece al Señor? ¿Soy un cristiano que hago las cosas de corazón? Hermanos, miren, aquí yo me puedo ver muy puro, muy piadoso, pero solamente el Señor sabe si en mi corazón yo le estoy realmente adorando aquí. Solo Él. Y yo cada día debo preguntarme no lo que hago, sino por qué lo estoy haciendo. ¿Estoy haciendo esto para mi gloria o para la tuya, Señor? Porque si te das cuenta, y si te haces esa pregunta y te das cuenta que lo estás haciendo para tu propia gloria, realmente es que el Señor Jesucristo no debe cambiar tu conducta, debe transformarte. Debe transformar tu vida. Hermano, no evalúes tu conducta, evalúa las intenciones de tu corazón.
Porque muchos cuando han hecho esto se dan cuenta realmente que no son creyentes. Es importante hacerlo. Es importante hacerlo. Solo el que puede hacer aquello que se expresa en su corazón es realmente un cristiano. Hermanos, la fe empieza aquí, primero, en el corazón, no por hacer cosas. No por hacer cosas. Amén. Y alguien me podrá decir, oye, ¿por qué los cristianos insisten tanto en hablar del pecado, del corazón corrupto? ¿Por qué no mejor hablamos del perdón, de la misericordia? ¿Por qué no hablamos mejor de los cánticos y las alabanzas y los milagros? ¿Por qué insisten tanto en hablar del pecado y de que nuestro corazón está corrupto? ¿No será una insistencia exagerada esto? ¿Qué responderíamos? Cuando vemos la oscuridad de nuestro corazón, es cuando vemos cuán glorioso es el amor de nuestro Señor Jesucristo que nos vino a rescatar. Es cuando evaluamos que no éramos merecedores de misericordia, de gracia, es que realmente nos damos cuenta cuánto brilla el Evangelio en nuestras vidas. Y esto nos lleva a nuestro siguiente encabezado, un corazón purificado. Era necesario revisar el estado de nuestro corazón de forma natural. Ahora es necesario revisar nuestro corazón una vez encontrados por Jesucristo. En Efesios 2, versículo 4 hay una coma tremenda. Pero Dios. En los primeros versículos de ese capítulo Pablo habla de la condición del hombre, muertos en delitos y pecados. Pero Dios, dice Pablo en el versículo 4, no nos dejó en esa condición. El Señor no nos dejó en esa condición. Él nos dio un corazón nuevo, nos purificó. Bienaventurados todos aquellos cuyos corazones fueron purificados por Dios. Bienaventurados somos. Y eso es lo que el hermano José leía del profeta Ezequiel, capítulo 36. Es hermoso. Esparciré sobre vosotros agua limpia, dice el Señor, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo en vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Hermano, es hermosa esta promesa que se ha cumplido en todos aquellos que han respondido con un sí al Evangelio. Fíjense las figuras que utiliza. Os daré un corazón nuevo, dice el Señor. No un corazón remendado, no un corazón reparado, algo totalmente distinto, algo totalmente nuevo. No un corazón reconfigurado, algo nuevo. Una nueva creación haré de ustedes, dice el Señor. Un corazón de carne, no como el antiguo, duro, inerte, sin vida. Ahora un corazón vivo, que es lo que están dibujando los niños. Un corazón que quiera tener comunión conmigo, dice el Señor. Un corazón que quiera tener comunión conmigo. Es precioso, hermanos. Ya desde el Antiguo Testamento nuestro Señor ha prometido darnos un corazón nuevo para que nosotros voluntariamente podamos responder con un sí a su llamado del Evangelio. Para que nosotros podamos venir voluntariamente al arrepentimiento y a poner nuestra fe en Jesucristo. Un corazón nuevo. Hermanos, le estoy hablando del nuevo nacimiento. Del nuevo nacimiento. Usted se pregunta, ¿cómo un hombre con un corazón duro, inerte, puede responder con un sí al llamado de Cristo? ¿Cómo puede un hombre con un corazón sucio venir voluntariamente a los pies de Dios? ¿Cómo? Hermanos, a través de la regeneración, o también llamado nuevo nacimiento. Es maravilloso. Esta es la obra sobrenatural que realiza el Espíritu Santo en nuestros corazones. De forma natural odiábamos a Dios.
aborrecíamos a Dios, nos alejábamos de Él, pero Dios soberanamente y a través del Espíritu Santo regeneró, dio vida a nuestros corazones, los purificó, los limpió, volvió de ese corazón duro e inerte a un corazón de carne y vivo, que dice, sí Señor, yo te quiero amar, yo te quiero seguir, te amo Señor. Es maravilloso, hermanos, esta es la obra del nuevo nacimiento o regeneración. Así que bienaventurados todos aquellos que se nos dio un nuevo corazón. O decir lo mismo, bienaventurados todos aquellos que nuestro corazón fue purificado. Purificado. Hermanos, me impresiona que la salvación es una obra completa de Dios. Él la ideó, Él la inició y Él la va a culminar. Es precioso, hermanos. No podíamos salvarnos a nosotros mismos. Nuestro corazón estaba sin vida. Estábamos muertos en delitos y pecados. No semi-muertos, sino muertos en delitos y pecados. Nuestros pensamientos, voluntad, nuestras decisiones estaban corrompidas. Y si éramos religiosos, y si estábamos en la iglesia y éramos religiosos, esa religión seguramente era hipócrita. Pero Dios no nos dejó en esa condición. Él soberanamente obró sobre nosotros y solo por su gracia, porque en nosotros no había nada que fuera rescatable, no había algo bueno. Por eso se magnifica su misericordia, su amor. Hermanos, esto es maravilloso. Él nos limpió, nos dio un nuevo nacimiento, un nuevo corazón, nos purificó. Ese es el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchos de nosotros hemos recibido un corazón limpio y ahora podemos ver a Dios y ahora podemos ver el reino de Dios presente aquí y ahora. Y esto es precisamente, hermanos, lo que el Señor Jesucristo le explicó a Nicodemo, un maestro prominente del Sanedrín. Él se acerca de noche al Señor Jesucristo con muchas dudas. Le pregunta, Juan 3, le pregunta, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Eso le dice Nicodemo a Jesús. Pero nuestro Señor Jesucristo, sin andar con rodeos, le dice de plano, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Parece que Nicodemo no entendió la referencia que le estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo. Y adivinen qué hace el Señor Jesús. Le cita Ezequiel 35, el pasaje que acabamos de leer, y le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, el que no es purificado por Dios, y que no nace del Espíritu, aquel que no nace con un corazón de carne nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Hermanos, este es nuestro nuevo nacimiento, una obra soberana de Dios, en la cual nosotros somos absolutamente pasivos. Ahí nuestro Señor nos da la condición, la capacidad de voluntariamente ahora nosotros decir, sí Señor, te quiero, te amo, quiero seguirte, quiero colocar mi fe en ti. El Señor ha transformado con esto nuestro corazón, ha quitado nuestra naturaleza pecaminosa y ha colocado un corazón de carne, un corazón vivo. Ha dado vida espiritual a nosotros y nos ha hecho capaces de responder con un sí al llamado del Evangelio, hermanos. Esto es la obra del Señor. Imagínense la tremenda impresión que este fariseo tuvo cuando el Señor le dijo esto. Ellos se creían limpios, puros, pero el Señor le estaba diciendo a Nicodemo, tú necesitas purificarte, necesitas ser transformado por Dios, necesitas un nuevo nacimiento. Hermanos, y eso es lo que el Señor ha hecho en muchos de nosotros.
nos ha hecho nacer de nuevos, nos ha dado un nuevo nacimiento. Muchos de nosotros dijimos sí al Evangelio. Muchos de nosotros tenemos un antes y un después de Cristo. ¿Se han dado cuenta de eso? Antes estábamos muertos, ahora tenemos vida y vida en abundancia. Antes odiábamos a Dios y ahora lo único que queremos es servirle, buscarle, amarle. Antes solo podíamos pecar. Ahora, claro, tenemos accidentes con el pecado, pero queremos hacer su voluntad. Queremos tener obras de justicia, no para salvarnos, por supuesto, sino como una muestra de que el Evangelio ha transformado nuestras vidas. Antes éramos esclavos del pecado, ahora nos esforzamos por santificarnos. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Saben por qué? ¿Se dan cuenta lo maravilloso que es nuestro Señor? ¿Se dan cuenta cuán amoroso es? ¿Se dan cuenta? Hermanos, no estábamos buscándole. No, ninguno de nosotros. Pero Él vino a rescatarnos. No había nada en nosotros dignos de ser rescatado, pero Él así nos amó. No había en nosotros mayor superioridad moral que ninguna persona de este mundo, y aún así Él tuvo misericordia con nosotros. Y de manera soberana nos dio vida espiritual, nos hizo abrir los ojos para ver un mundo que desconocíamos. Nos llamó a sus pies para seguirle. Todo esto por gracia. Todo esto por gracia, todo esto es un regalo, es una obra de Dios, de comienzo hasta el fin. El Señor nos ha rescatado dándonos nueva vida. Bienaventurado eres entonces si has sido purificado por Dios. Bienaventurado eres. Hermanos, esto es una excelente noticia porque el requisito no era ser puro para ser rescatado. El requisito no era ese. Dios te regaló vida para purificarte, para hacerte santo. Ese es el llamado del Evangelio. Dios te adoptó como hijo no porque eras mejor. Dios te adoptó como hijo para hacerte como su mejor hijo, como el Señor Jesucristo. Amado hermana, amado hermano, este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es por gracia, solo por su gracia. Y por favor, no quiero que te equivoques con esto. No quiero que te equivoques. Los puros de corazón no son aquellos que no van a pecar más, porque los cristianos que han sido purificados tendremos accidentes con el pecado. Por supuesto, mientras vivamos en esta vida tendremos accidentes con el pecado, pero lucharemos contra él. Esa es la diferencia. Lucharemos contra él. Ya no somos indiferentes a nuestro pecado, ahora nos levantamos en guerra contra él. Antes amábamos pecar, ahora aborrecimos pecar. Y cuando lo hacemos, duele. Una espada se clava en nuestro corazón hasta que vamos a los pies de nuestro Señor para ser nuevamente restaurados. Para ser nuevamente restaurados. El de corazón limpio, hermano, no se acomoda al pecado, lo lamenta, lo confiesa y se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque esa comunión con Dios no depende de sus méritos, sino que depende de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cada vez que yo cometo errores y peco, voy inmediatamente a los pies del Señor porque yo sé que mi comunión con Él no depende de mí en ningún aspecto, depende de Cristo y su obra suficiente. Hermanos, el de corazón limpio, su vida no está marcada por una doblez, por una careta. El de corazón limpio ama de forma sincera a nuestro Señor. El de corazón limpio no utiliza la iglesia y nada de la iglesia para elevarse a sí mismo. El de corazón limpio busca la gloria del único, de nuestro Señor Jesucristo y nadie más. El de corazón limpio no anda buscando
nada para su propia gloria, sino para el Señor. El de corazón limpio es aquel que es por fuera en la iglesia y en su trabajo. Aquel que es en la iglesia y también en lo privado cuando nadie le ve. Ese es el de corazón limpio. El de corazón limpio no vive una religiosidad. El de corazón limpio vive una fe genuina en Cristo. Una fe genuina en Cristo. Hermanos, bienaventurados son todos aquellos que han sido purificados por el Señor. Y no por esfuerzo humano, sino solo por su gracia. Solo por su gracia. Dios nos ha dado vida, ha abierto nuestros ojos espirituales. ¿Saben para qué? Para verle, para ver el reino. Y esto nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Un Dios finalmente visto. Un Dios finalmente visto. Somos bienaventurados porque cuando Dios limpia nuestro corazón, le podemos ver. Le podemos ver. Jesús, nuestro Señor, aparece en la escena de Israel. El reino de los cielos se ha acercado, pero muchos no pudieron ver en él la llegada del reino de los cielos. No lo veían. Las Escrituras lo anunciaron, pero ellos no lo reconocían. El evangelista Mateo deja muy en claro que Cristo es el Mesías, el Hijo davídico, el Hijo de Dios, pero muchos no le podían ver, como por ejemplo Nicodemo. Nicodemo le dijo: sabemos, Rabí, que has venido como maestro. Nicodemo veía a Cristo como un igual. ¡Hey, tu colega! Pero ¿por qué no podía ver? Porque su corazón no había sido regenerado. Él todavía no había nacido de nuevo. Sin la obra regeneradora del Espíritu Santo, él solamente podía ver lo externo. Había un mundo invisible que él no lograba percatarse, pero cuando Dios purifica el corazón, quita el velo y podemos ver en nuestro Señor Jesucristo la gloria de Dios y la llegada del reino de los cielos. Muchos no le podían ver, pero ¿sabes qué? Habían unos bienaventurados que sí podían verle, porque Cristo había quitado el velo, había purificado sus corazones, habían nacido de nuevo a través de la obra del Espíritu Santo. Sí, habían bienaventurados. ¿Saben cómo quién? Como un pescador. Simón Pedro parece que se llamaba. Él fue testigo de la pesca milagrosa junto con un montón de personas. Pero solamente él cayó a los pies de Cristo diciendo: apártate de mí, que soy un hombre pecador. Todos vieron el milagro, pero solamente él cayó porque él vio en Jesús a través de su velo de carne y pudo ver la gloria de Dios, de un Dios santo. Y no pudo mantenerse en pie y cayó de rodillas porque vio a un Dios santo. Luego confiesa, capítulos más adelante, algo hermoso: tan solo tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no miraba a Cristo como un maestro, como un rabí. Pedro miraba a Cristo como el santo de Dios. Pero también habían otros bienaventurados, otros más. Como por ejemplo, ¿se acuerdan de ese ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba el ciego. Bienaventurado. Muchos le decían: cállate. Pero ¿qué hacía el ciego? Más gritaba. Más él gritaba. ¿Por qué más gritaba? Porque estaba pasando el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y ni siquiera este hombre podía ver físicamente, pero sus ojos espirituales estaban totalmente abiertos. Totalmente abiertos. O como esta otra bienaventurada. Jesús estaba cenando en la casa de un tal Simón el fariseo. Y este hombre no sabía con quién estaba enfrente. No había lavado sus pies. No había perfumado
a nuestro Señor Jesucristo. Pero esta mujer entra, cae a los pies de Cristo, moja sus pies y los lava con sus lágrimas, los seca con sus cabellos y vierte un perfume en sus pies. Ella lloraba a los pies de nuestro Señor de alegría, porque sabía que estaba frente al Dios vivo que podía perdonarla, restaurarla y transformar su vida. Bienaventurada, bienaventurada. Y Jesús estaba cenando con un fariseo, un hombre experto en las Escrituras. Hermanos, y así hay muchos bienaventurados. Y yo miro hoy aquí muchos bienaventurados que pueden mirar a Dios. Sí, porque nosotros los cristianos podemos ver a Dios. Claro, no con ojos físicos, pero sí con los ojos de la fe. Hoy vemos a Cristo con los ojos de la fe, no con ojos físicos, por supuesto, pero para nosotros, nuestro Señor Jesucristo es muy real, muy real. Nunca hemos visto su rostro, sí, pero conocemos su gloria revelada en las Escrituras. Nunca hemos tenido el privilegio de escuchar el sonido de su voz. Oh, sí, pero resuenan sus palabras en nuestra mente. ¿O me pasa a mí nomás? Resuenan sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, diciéndonos, haz esto otro. ¡Wow! Hermanos, nunca hemos tenido el privilegio de tocar sus manos como lo hizo Tomás y ver sus llagas que fueron hechas por nuestros pecados. Pero seguramente cada uno de ustedes fue consolado por Cristo en su peor momento. Hemos sentido la presencia real de un Dios real en medio de nuestros sufrimientos. Y nadie me puede decir que eso no pasó, porque he sido personalmente consolado por Cristo, sostenido en los momentos más difíciles que me ha tocado enfrentar. No hemos visto a Cristo físicamente, pero sí lo vemos con los ojos de la fe. Sí le conocemos. Conozco su carácter, conozco cómo piensa, conozco cuánto me ama, conozco mucho de Él. Conozco a mi esposa, conozco su carácter, conozco cuánto me ama, pero también conozco a Cristo, cuánto me ama y su carácter y cómo piensa. Para mí Cristo es una persona muy real, porque miro a Cristo con los ojos de la fe, con los ojos de la fe. Y así cada uno de ustedes. Hermanos, pero esta bienaventuranza no queda hasta acá. En esta era veremos a Cristo con los ojos de la fe, pero un día Él se levantará de su trono y va a volver por aquello que le pertenece. Y dice Pablo en 1 Corintios 13 que le veremos cara, a rostro descubierto. Hoy miramos veladamente, un día le veremos en toda su gloria. Y saben que se nos dará un cuerpo glorificado para poder estar ahí a los pies de nuestro Señor Jesucristo y soportar el peso de su santidad. Y saben que puedo compartir con ustedes algo. Yo creo que nuestro Señor es tan misericordioso que nos va a dejar besar sus pies, tomar sus manos y, ¿por qué no, soñar con un día abrazarle? Aquel día resplandecerá completamente a cara descubierta la gloria de nuestro buen Dios. Eso va a ser glorioso. Eso va a ser glorioso. ¿Sabes por qué? Porque estaremos eternamente, sin fin, contemplándole, contemplando el anhelo de nuestro corazón. El anhelo de nuestro corazón tiene un nombre, su nombre es Jesucristo. Y le estaremos contemplando eternamente, y será glorioso. Será glorioso. Hay solo una aplicación, hermanos, en las Escrituras para esta bienaventuranza. Y está en Primera de Juan 3. Primera de Juan 3, versículo 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser,
aún, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga, seremos semejantes a Él en su gloria, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿quién tiene esta esperanza de verle tal cual es? ¿Quién tiene esta esperanza? Todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Solo una aplicación, hermanos. Purifiquémonos. Purifiquémonos. El Señor nos ha dado como hijos una nueva identidad. Vivamos conforme a esa identidad. Vivamos conforme a la esperanza de verle algún día en gloria. Por lo tanto, purifiquémonos. Purifiquémonos, hermanos. Moldeemos nuestra vida conforme a esa esperanza. Purifiquémonos. Purifícate, hermano. Examina constantemente las intenciones de tu corazón. No te conformes con hacer cosas. Confórmate con hacer cosas para la gloria de Dios. Y pregúntate siempre, ¿por qué lo estoy haciendo? Confiesa y arrepiéntete de forma continua tus pecados. Recuerda, el de corazón puro no encubre sus pecados, los confiesa, se arrepiente, va a los pies de Cristo constantemente. Purifícate siendo diligente con los medios de gracia. Esta iglesia cree que hay varios medios de gracia, la oración, la lectura de la palabra, pero ¿sabes qué? La comunión, esto es un medio de gracia para purificarnos. No dejes de congregarte. Luchas y luchas con tu pecado y eres vencido con él. ¿Sabes por qué? Porque te has dejado de congregar. Hermanos, purifícate y sé consciente que estás en guerra con tu pecado. Huye de todas aquellas cosas que te hacen pecar. Levántate en guerra contra él. Mortifícalo cada día, como dijimos en una predicación pasada. Y por último, vive, como le gusta a mi esposa, coram Deo. Vive coram Deo, vive de cara a Dios, de cara al rostro de Dios. Entiende que Dios está presente, su reino está manifestado. Él está en lo secreto y también está en lo público. No tan solo está aquí Dios, sino que en tu habitación también, en tu mente y en tu corazón. Haz guerra con tus malos pensamientos. El Señor ve lo que ocurre. Purifícate. Iglesia de Cristo, purifícate. Amados hermanos, el Señor nos ha dado un corazón limpio. Vivamos conforme a Él. Vivamos conforme a la esperanza de un día verle. Debemos purificarnos. No para llegar a ser hijos, sino porque ya lo somos. Inclinen sus corazones para orar al Señor.